Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva entrega de este curso de análisis estructural. En esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a realizar el ejemplo 1 que dejamos pendiente en la clase anterior sobre efectos de cargas de viento. Entonces lo que vamos a hacer es realizar el análisis completo de una estructura de mediana altura y ahora vamos a explicar, ¿verdad?, cada uno de los aspectos de la estructura para que quedemos claros de, de qué se trata en sí el ejemplo y cómo lo deberíamos de abordar. Entonces primero vamos a leer qué dice. El ejemplo 1 dice: calcular las fuerzas horizontales para el diseño por viento del edificio representado esquemáticamente en la figura y ubicado en el área urbana de la ciudad de Managua. Ok, ¿qué información tengo sobre el edificio? Primero sé que tiene 50 metros de altura. Puedo ver acá, porque esta es una elevación, que el primer nivel mide 5 metros y que luego tengo 15 niveles a cada 3 metros. El viento viene en esta dirección, esto visto en elevación. Ahora, visto en planta, de un lado, ¿verdad? De este lado que está acá pueden ver que tiene 15 metros y de este lado que está acá tiene 20 metros, el viento impactando obviamente en esta dirección. Entonces lo que quiero son calcular las fuerzas horizontales. Este va a ser un proceso más o menos largo. Voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible. No es difícil, pero sí es un poquito largo. Bueno, bastante más corto que hacer análisis sísmico, obviamente. Pero creo que va a tomar un poco de tiempo para que cada uno de los puntos queden claros. Y bueno, va a haber una parte más o menos complicada, va a haber una parte que la voy a hacer en Excel. Pues va a ser un ejercicio bastante diverso, digamos, en la manera en que lo voy a hacer, porque lo podría hacer a mano, pero me tomaría un montón. Entonces va a haber parte del ejercicio que lo que voy a hacer es hacerlo en Excel, ¿ok? Acá ya tengo preparada la plantilla, entonces voy a empezar a trabajar. Lo primero que debería verificar es si tengo que aumentar, tengo que considerar los efectos de ráfaga. Si tengo la relación de Belté para considerar los efectos de ráfaga. Recuerden que la relación de Belté que necesito es H entre L mínimo igual o mayor que 5, digamos. Mayor que 5. Si tengo esa relación, entonces tengo que considerar los efectos de ráfaga. Entonces lo primero que vamos a verificar sería eso. Entonces digamos, vamos a verificar la relación de Belté. Esa relación es la altura entre la longitud, entre la menor dimensión en planta, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la altura total del edificio? Bueno, voy a escribir la fórmula. La fórmula sería H entre L mínimo. Ok, entonces, ¿cuál sería H? Serían 50 metros, ¿sí o no? Entonces serían 50. Ahora, ¿cuál de estas dimensiones en planta es la menor? Es esta de acá, es 15, ¿sí o no? Entonces serían 15 acá. Si hacen la relación 50 entre 15, les va a dar que esto es 3.33. Esto es menor que 5. Como es menor que 5, ¿qué significa? Que no debería considerar las ráfagas y efectos dinámicos de viento. Ahora lo que voy a calcular es la velocidad de diseño. ¿Cómo calculo la velocidad de diseño? Veamos. Recuerden que la ecuación para la velocidad de diseño es la siguiente. VD es igual a ¿qué? Es igual a FTR, al factor topográfico, por F alfa por la velocidad regional. Ok, ahora, ¿cuál es la velocidad regional? Digamos que esta es una estructura, no lo especifique, pero digamos que esta es una estructura de normal importancia. Entonces, si es una estructura de normal importancia, podemos regresar a la presentación acá y buscar la velocidad regional para una estructura de normal importancia. Y aquí lo pueden ver. Estamos en Managua. Ok, si estamos en Managua, estamos en la zona 1. Y si tenemos una estructura de normal importancia, entonces tenemos un periodo de retorno de 50. Lo que significa que este valor que vamos a tomar aquí es 30 metros por segundo. Esa es la velocidad regional. La velocidad regional son 30 metros sobre segundo. Ok. Ahora el factor FTR. El factor FTR, veamos. Entonces regresamos a la presentación y ahora vamos con FTR. Recuerden que FTR es una función, primero del tipo de topografía y luego de más o menos cuál es el nivel de exposición, si estoy en una zona bastante urbanizada, más o menos urbanizada, casi nada y luego cero urbanizada. Entonces en este caso yo lo estoy tomando igual a 0.88. Estoy considerando que estoy en un T3 y en un terreno tipo R3, que básicamente es eso, siempre va a ser R3, lo que puede variar es T3 o T4. Entonces en este caso voy a tomar T3. Entonces tengo T3 y voy a decir que esto es igual entonces a 0.88. ¿Por qué T3? Porque digo, voy a asumir que
El terreno es prácticamente plano, ausencia de cambios topográficos importantes con pendientes menores al 5%, ¿ok? Es posible que donde esté suceda eso, o inclusive en la capital. Luego, lo que no es posible es que, por ejemplo, sea R4, porque aquí no hay zonas donde tenga un montón de edificios altos concentrados, para nada. Entonces, por ende, el factor va a ser 0.88 y ese es el que voy a estar utilizando. Ahora, recuerden lo que es importante, que para la cara que tengo dos caras. Tengo una cara a barlovento, que es la cara que recibe el viento directamente, en este caso esta, y tengo la otra cara a sotavento. Recuerden que para la cara sotavento se puede considerar a la mitad de la altura el cálculo. O sea, para calcular F alfa se puede considerar primero constante y calculado a media altura del edificio. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir, ok, para la pared a sotavento, y recuerden que aquí lo dice, lo voy a mostrar. La succión se considera constante en toda la altura de la pared de sotavento y se calculará para un nivel Z igual a la altura media del edificio. Ella está hablando de una pared a sotavento, porque si se fijan aquí tiene una estrellita, un asterisco, y aquí tiene la misma estrellita, está hablando de esto. Entonces eso es lo que estoy haciendo, calculando F alfa a la media altura. Entonces es constante y lo voy a calcular a media altura. Entonces F alfa va a ser igual a lo siguiente. Recuerden que la ecuación es esta. Porque, a ver, el edificio, ya se lo voy a mostrar por qué, pero es básicamente por la altura del edificio. Si recuerdan, cuando estábamos hablando de F alfa, por aquí está, decimos que si está entre 10 metros y delta minúscula, z, que es la altura, entonces utilizamos esta ecuación. Veamos. Para R3, que es Managua, ¿qué es delta minúscula? Bueno, es 390 metros. Obviamente estoy entre 10 y 390 metros. Por ende, la ecuación que voy a utilizar es esta que está acá en medio. Entonces ahora lo que voy a hacer es sustituir nada más. ¿Cuánto sería Z? Recuerden que sería la media altura. Entonces sería 25 metros. Porque el edificio mide 50 metros. Ahora, este 10 es constante. Y lo que va a cambiar acá es alfa. Bueno, veamos cuál es alfa. Alfa para este caso, para R3, es 0.156. Y recuerden que es R3 porque estamos hablando de Managua, hacia zona típica urbana y suburbana. No cumple con R4 y R4 es altamente urbana con edificio alto, entonces Managua es R3, por ende alfa va a ser 0.156 para Managua. Entonces aquí vamos a escribir el exponente 0.156. 0.156. Esto me va a dar un total de 1.153. Ok, entonces esto es F alfa para la cara a sotavento. Ahora recuerden que para la cara a barlovento va a ser variable. En los primeros 10 metros no, pero luego sí. La cara a barlovento recuerden que es la cara que recibe el viento directamente. La sotavento, como les expliqué, es la cara trasera. Trasera obviamente va a recibir el viento. Eso ya es relativo. Cuál es la cara trasera y cuál es la cara delantera. Pero en este caso es la contraria a recibir el viento. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la velocidad de diseño para la pared a sotavento. Ok, ya tenemos la expresión, que es esta expresión que está acá. Lo único que voy a hacer es sustituir porque ya tengo todos los datos. Entonces, velocidad de diseño. Recuerden que esta lo estoy haciendo una sola vez porque esta es constante. La otra no, la que está barlovento va a ir variando. Y ese va a ser el siguiente cálculo que voy a hacer. Y ahí es donde voy a tener que auxiliarme de Excel porque va a ir variando y son varios niveles. 0.88 es FTR. F alfa es 1.153. Luego la velocidad regional es 30. Y obviamente la respuesta sale en metros por segundo. Entonces, esta sería la velocidad de diseño para la pared a sotavento. Ahora, ¿cuál sería la...? Pero lo que finalmente me interesa, ¿cuál es la presión? La presión para la pared a sotavento, la voy a hacer ya porque recuerden que es la misma constante, va a ser la siguiente. Recuerden que la ecuación para la presión es esta y lo pueden encontrar en la clase anterior, si no lo recuerdan. Y está en el reglamento, obviamente. Es 0.0479 multiplicado por CP y multiplicado por BD al cuadrado. Ok, ahora lo único que me interesa saber es cuánto es CP. Porque BD ya lo conozco. Entonces, CP cuánto es. Veamos.
Eso lo puedo obtener de acá. Obviamente está en el reglamento. Todo esto está en el reglamento. Todo lo que le estoy mostrando en esta diapositiva está en el reglamento. Ahí lo van a encontrar. Para pared de sotavento dice que es menos 0.4. Entonces ese es el CP que voy a estar considerando. 0.4. Entonces ahora lo que voy a hacer es sustituir acá. Voy a decir entonces esto es igual a 0.0479 por menos 0.4 por b de cuadrado y b de 30.439. Y realmente no tengo que poner las unidades porque esto sale en forma de presión, sale en kilogramos sobre metro cuadrado, o sea, ya es una ecuación que por el hecho del factor de Bernoulli que está ahí y el hecho de estar introduciendo la velocidad de diseño en metros, pues ya se sabe que lo que va a salir de aquí siempre va a ser kilogramos por metro cuadrado. Entonces elevo esto al cuadrado y obtengo que esto es igual a menos 17.752 kilogramos por metro cuadrado. Ok, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia con la cara a barlovento, con esta cara? La diferencia es que la presión va a ir cambiando, va a ir variando en función de la altura. En los primeros 10 metros va a ser constante, pero luego va a ir variando. Entonces, lo que necesito es hacerme una tabla porque si no esto va a ser difícil. ¿Y qué es lo que va a variar en sí? Bueno, lo que va a ir variando va a ser esta Z que está acá, porque alfa va a ser lo mismo, el factor, digamos, este 10 va a ser, esto no cambia para nada y es realmente Z lo que va a cambiar, ¿ok? Todos estos factores permanecen iguales a excepción de Z, porque F alfa va a ir variando, realmente F alfa quien va variando, entonces por eso requiero hacerlo con una tabla, si no va a ser complicado, voy a tener que hacer 16 operaciones idénticas y la mejor manera de hacerlo es con una hoja de cálculo, con algún programa de computadora que puede escribir que hay iteraciones, entonces lo voy a hacer con una hoja de cálculo. Entonces podemos poner acá cálculos para la cara a barlovento. Entonces ya tengo la tabla preparada, obviamente tengo el nivel, tengo la altura Z en metro, la presión que sale en kilogramos por metro cuadrado, pero como al final quiero la fuerza, porque el ejercicio me pide la fuerza, necesito saber cuál es el ancho tributario y cuál es el área tributaria que voy a estar considerando. En este caso, cuando hablo de ancho tributario y área tributaria, no hablo de como en el análisis gravitacional, no, hablo realmente vertical, o sea, el ancho tributario de viento de la pared, cuál es el ancho tributario y cuál es el área tributaria. ¿Cómo considero eso? Es sencillo. De hecho, aquí se lo voy a mostrar. Sería de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a considerar que esto tiene 5 metros aquí. Entonces podría decir, de aquí siempre es la mitad hacia el siguiente nivel. Entonces, digamos, para este nivel el ancho tributario sería del nivel del suelo para acá 2.5, pero luego aquí tendría 5 hasta acá tengo 2.5, pero como estos van a 3, tengo 1.5 acá. Entonces el ancho tributario, digamos, para este nivel que está acá serían los 2.5 que tengo hacia acá y el 1.5 que tengo hasta acá. Entonces ese ancho tributario sería 4. Luego aquí me sobra 1.5 y luego hacia el siguiente tengo la mitad, 1.5. Entonces el ancho tributario sería 3. Y así sucesivamente para todo hasta que llegue al último nivel, al nivel 16. En este nivel, ¿cuál va a ser el ancho tributario? Pues como ya no me queda más, solo me queda la mitad de hacia abajo, entonces va a ser 1.5. Espero que queden claros con eso. Si tienen alguna duda, pues me la pueden hacer llegar. Entonces voy a empezar por rellenar el nivel. Voy a decir este es el nivel 1, este es el nivel 2, este es el nivel 2. Pues empiezo por el 0, que es el nivel de suelo, ¿no? Y lo que voy a hacer ahora va a ser arrastrar esto, porque creo que Excel ya entendió que es lo que quiero, y va a llegar hasta el nivel 16. Voy con las alturas. La altura del nivel al suelo es 0, ¿no? Pero luego el primer nivel está a 5 metros, y lo pueden ver en la figura. El nivel está a 5 metros. Y luego van a cada 3. Y como van a cada 3, entonces este sería 8. Este de acá sería, bueno, o podría ser alguna fórmula, digamos. Podría decir, el que viene podría ser, por ejemplo, igual a el anterior más un número que esté en llavado. ¿Y cuál es el número que esté en llavado? Bueno, va a ser a cada 3, porque recuerden que cada piso después del de 5 vale 3, más 3. Entonces de aquí solo arrastro. Y ahí debería estar. Llego hasta 50 metros y lo pueden ver. Y de hecho los datos los estoy corroborando ahorita, están correctos. Bueno,
Ahora voy con la presión. ¿Cómo calculo la presión? Es la ecuación. De hecho, me voy a traer la ecuación. Ok, entonces estas son todas las ecuaciones que necesito. Recuerden, la presión es 0.0479 Cp por Bd cuadrado. Ya sé cuánto es Cp. Ya sé cuánto es Bd cuadrado. Bd se calcula con esto. Ya de todas maneras tengo el valor. Y F alfa es Z entre 10 elevado a la alfa. Si estoy entre 10 metros y obviamente la altura gradiente, que ya sabemos que lo cubre porque apenas tengo 50 metros y estoy como 390 si no mal recuerdo o algo así. Entonces estoy bien. Sé que esta es la ecuación. Pero recuerden que en los primeros 10 metros lo considero constante y de hecho eso lo dice acá. Básicamente estamos diciendo que nuestra velocidad de diseño será la misma para los primeros 10 metros de altura de la edificación y esta será simplemente la velocidad regional multiplicada por el factor topográfico. Entonces para los primeros 10 metros voy a utilizar solo la velocidad regional por el factor topográfico para calcular la velocidad de diseño. Entonces no tiene nada que ver con F alfa. ¿Por qué? Porque de todas maneras si regresan a F alfa por acá, se dan cuenta de que F alfa vale 1, si esto es menor que o igual que 10 metros, entonces por eso es que no tomo en cuenta F alfa. Entonces lo que voy a hacer es hacerle la ecuación para esta parte. Necesito algunos datos, ¿no? Necesito, por ejemplo, saber cuánto sería FTR. Ok, vamos a decir que FTR, recordemos que es 0.88. Ahora, ¿qué otro dato necesito? La velocidad regional. La velocidad regional, recuerden que estábamos hablando de 30. Esos son los datos que necesito para F alfa. Bueno, y F alfa luego va a depender de esto y como les digo, va a ir cambiando. Necesito saber el valor de alfa, ¿sí? Eso sí necesito saber cómo escribir alfa. Y si ven acá, el valor de alfa ya lo tenemos calculado, es 0.156. 0.156. Ok, entonces con esto ya puedo decir, ya puedo hacer esto. Bueno, me falta CP. Bueno, CP para la cara a barlovento, lo podemos verificar acá. Busquemos el factor CP para la cara a barlovento, porque el que teníamos es para la cara a sotavento. Y para la cara a barlovento es 0.8. Entonces vamos a decir, el CP que voy a utilizar es 0.8. 0.8. Y ya con estos datos puedo ahora sí hacer una fórmula acá que me vaya a servir. Recuerden que para los primeros 10 metros, ya sé que la velocidad de diseño solo es FTR por la velocidad regional. Entonces, pero quiero la presión de una sola vez, así que voy a hacer una sola fórmula. Voy a decir esto es igual a 0.0479 multiplicado por CP, y CP es igual a ¿cuánto? Es igual a esto, multiplicado por ¿qué? Multiplicado por la velocidad de diseño al cuadrado. Pero la velocidad de diseño al cuadrado para los primeros 10 metros de altura, o sea, para 0, 5 y 8, porque el resto ya, aquí es 11, aquí ya se pasa para esto, esto y esto, va a venir de la multiplicación de la velocidad regional por FTR. Ok, bueno, acá creo que no multipliqué por CP. Acá tenía que multiplicar por CP. Agarré FTR. Bueno, acá es CP. Ahora sí. Entonces la velocidad de diseño simplemente va a ser tomar el producto de 0.88 que es FTR y multiplicarlo por la velocidad regional. Esto para los primeros 10 metros. Ahora, esto lo tengo que elevar al cuadrado, ¿no? Y lo tienen elevado al cuadrado ya. Entonces, esta ecuación completa para los primeros 10 metros. Estén claros de eso. Entonces voy a hacer algo que olvidé hacer, que era enllavar. Entonces voy a enllavar estas celdas, ¿no? Porque no quiero que se muevan. Y esto va a permanecer constante. Pero bueno, cuando llego acá va a haber un pequeño cambio. Entonces lo que voy a hacer para hacer esta es, bueno, voy a copiar la fórmula primero. Voy a copiar esta fórmula para poderla aprovechar porque solo va a haber una pequeña variación. ¿Cuál va a ser, digamos, cuál va a ser la variación? Bueno, me falta poner un igual acá para que esto tenga más sentido, ahora sí. De esto que está entre paréntesis tengo que calcular F alfa y esa la parte no la tengo. ¿Y cómo calculo F alfa? Pues lo calculo con esta ecuación que está acá. Es sencillo, ¿no? Es Z entre 10 elevado a la alfa. Entonces, lo que voy a hacer es abrir paréntesis acá dentro de estos paréntesis y voy a decir, bueno, significa que entonces tengo que tomar Z, que Z es esto, dividirlo entre 10
y elevar esto a la alfa. Y alfa es esto que está acá. Bueno, aquí me había dado un pequeño error la fórmula y es que me faltó poner el signo de multiplicar ahí, ¿verdad? Para poder continuar acá deberían llevar alfa para poder arrastrar. Si no llevo alfa no voy a poder arrastrar. Entonces haciendo eso, puedo venir y arrastrar ahora para calcular los valores que necesito. Y exactamente son correctos. Pero esta es la presión, este es el esfuerzo. Yo quiero la fuerza en cada nivel. Ahora, ¿cómo calculo la fuerza en cada nivel en esa cara? En la cara que tengo trabajando a barlovento. Primero necesito el ancho tributario. Ahora, el ancho tributario se está refiriendo realmente a la altura de la que ya le expliqué. Que en el primer caso, acá por ejemplo, es 2.5. De 0 a 2.5 acá. Y luego aquí tendría 2.5 y recuerden que para llegar a la mitad de acá tendría 1.5. O sea, para llegar a esta mitad tendría 1.5, aquí tendría 2.5, o sea que aquí sería 4 y luego aquí tendría 1.5, 1.5, estos serían 3, 3, 3, 3 sucesivamente hasta llegar acá y acá tendría 1.5. Entonces, en base a eso lo voy a hacer. Ya sé que en el nivel 0 es 2.5, luego acá es 4 y luego de acá pues es 3 y ese 3 pues se va a repetir. Y espero que no sea ningún patrón porque si no va a ser cualquier cosa rara. No, ok. 3, 3, 3, 3, 3. Ok, ahora voy con el área tributaria. El área tributaria es igual a ¿qué exactamente? Bueno, el área tributaria es igual al ancho tributario, que realmente es altura multiplicado por lo que mide el edificio en la dirección que lo estoy analizando. Regresemos acá y veamos cuánto mide el edificio en esta dirección. Mide 20, entonces voy a multiplicar por 20 y así voy a tener un área. Porque recuerden que la fuerza es el esfuerzo por el área. PZ, esta presión es el esfuerzo multiplicado por el área tributaria, me va a dar esta fuerza que está acá. Entonces necesito saber cuánto es el área tributaria. Empiezo con 50 y luego solo arrastro. Y sería exactamente eso. Bueno, acá falta algo y es que recuerden que no podía arrastrar 3, 3, 3, 3 hasta acá. Porque aquí tengo 1.5 porque es el nivel de techo. Y debe tener 30. Y bueno, lo pueden corroborar acá, ¿no? Pueden ver que acá solo lo único que me quedaría en este nivel de acá es 1.5, o sea, solo me quedaría la mitad. Entonces ahí no debí llevar 3 hasta el fondo. Bueno, entonces ahora lo único que me falta calcular es la fuerza. Y la fuerza está sencillo de calcular porque ya tengo la presión, tengo el área tributaria, entonces lo que voy a hacer es calcular la fuerza. Voy a decir, bueno, va a ser la presión multiplicada por el área tributaria. Y eso va a ser la fuerza en cada uno de los niveles. Y como la quiero en toneladas, lo que voy a hacer en la fórmula es que voy a decir que en esta fórmula voy a dividir entre 1000. Ok, porque recuerde que esto está en kilogramos. Entonces esta fuerza venía en kilogramos, pero yo la quiero en toneladas. Y luego solo arrastro. Y ya tengo. Entonces, quiero saber cuál es la fuerza resultante o la fuerza total. ¿Cómo sé cuánto es la fuerza total? Sería la sumatoria de todas estas fuerzas que están acá. Entonces puedo fácilmente utilizar la opción de Excel de autosuma. Y listo. 34.913. Esa sería la fuerza total. Entonces, si quiero hacer un pequeño diagrama de lo que está en esta tabla, un resumen ya puesto en lo que estoy trabajando acá, se vería lo siguiente. Entonces, acá pueden ver cada una de las fuerzas en cada uno de los niveles y esta F total que está acá, esta es la fuerza resultante. O sea, esto es lo que acabo de calcular acá. Es 34.913. Entonces, si quiero, lo puedo escribir aquí como 34.913. O sea, esto es 34.913 toneladas. Es la fuerza total que está acá. Ahora, la última parte que me hace falta es calcular a dónde está esta fuerza total. Y en este caso se vuelve bastante complicado. Y ya van a ver el problema. Bueno, podrían calcularlo teóricamente tratando de ver el centroide de todas estas fuerzas que están acá. O sea, lo han hecho en estática. Antes van a tener un montón de fuerzas de distintas magnitudes. Entonces podrían calcular dónde está el centroide de todas esas fuerzas. Podrían hacerlo. En Excel si quisieran. En AutoCAD si quisieran. Podrían dibujar como el perfil de fuerza que tuvieran. Y de preguntarle dónde está el centroide de eso y colocarlo. Esa sería la manera de hacerlo geométrica. Yo lo voy a hacer de manera analítica. Ok, la manera analítica de calcular esa distancia, ese brazo Z, que es lo que estoy tratando de calcular acá,
sea, este brazo que está acá, sería la siguiente, ya se la voy a mostrar. Sería decir, bueno, la fuerza total multiplicado por Z, analíticamente puede ser calculado de la siguiente manera. Puedo calcular una integral de que del ancho por la presión en función de Z, porque recuerden que la presión va cambiando en función de Z, multiplicado nuevamente por Z, donde Z es el brazo, y obviamente esto lo voy a integrar en dz. Espero que estén claros de eso. Ok, entonces, esta es, digamos, la ecuación que me va a servir para poder calcular un centroide, fuerza por una distancia. Entonces, lo que quiero calcular es dónde está la fuerza colocada, cuál es el brazo Z. Entonces, esta es la expresión, digamos, diferencial que me permite hacerlo. Entonces, recuerden que yo lo que quiero integrar es realmente un intervalo discreto, es entre 0 y h, entre 0 y la altura, y b es el ancho. ¿Y qué más sé? Bueno, PZ, esto que está acá, esta presión en función de Z es igual a 0.0479 multiplicado por CP multiplicado por BD elevado al cuadrado multiplicado por Z de Z. Ok, entonces ahora pues, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, puedo tomar todo lo que es constante y sacarlo del integral porque no lo voy a integrar. Entonces puedo decir, obviamente B es constante. Cuando digo B me estoy refiriendo al ancho del edificio. Ahora, esto es 0.0479. CP es una constante también. Entonces lo que voy a integrar entre 0 y h es b de cuadrado por z de z. ¿Por qué? Porque BD es una función de z. No sé si lo recuerdan, pero aquí lo pueden ver. No siempre lo va a hacer, en los primeros 10 metros no, pero en algún punto sí. Y aquí pueden ver, es una función de z. Ok, entonces vamos a continuar. Esto se va a convertir en algo súper largo, pero bueno, realmente no complicado, pero sí más o menos largo. Entonces vamos a continuar. Ahora le vamos a dar, digamos, vamos a reescribir BD como debería de reescribirlo para ver qué puedo sacar y qué no puedo sacar del integral. Entonces, bueno, esto queda igual. B por 0.0479 por CP y luego esto integrado entre 0 y h, que eso ya lo sé. Y bueno, voy a escribir b de cuadrado. B de cuadrado es que, bueno, es FTR al cuadrado es BR, la velocidad regional al cuadrado, y es F alfa al cuadrado. O sea, es cada uno de esos términos al cuadrado, porque recuerden que al estar BD al cuadrado y tengo el producto de distintos factores, cada factor puede ser elevado al cuadrado. O sea, eso es matemática básica. Y luego no puedo olvidarme esta z que está acá, tengo que multiplicar por z. Y ya saben que estoy integrando en dz. Ok, y ahora lo que voy a hacer es decir, voy a sacar todo eso que es constante de aquí del integral. Y adicionalmente a eso, lo que voy a hacer es separar la integral en dos partes. ¿Por qué dos partes? Porque una parte va a ser de 0 a 10, que es donde f alfa es constante, y la otra parte va a ser de 10 a 50, que es donde f alfa es variable. Y eso me va a ayudar, me va a simplificar los cálculos un montón. Entonces voy a decir, bueno, esto permanece igual. Esto es b por 0.0479 por CP. Y acá voy a tener lo siguiente. Voy a tener fuera del integral f tr, porque es constante, al cuadrado, br, velocidad regional al cuadrado, y luego la integral entre 0 y 10 de z nada más. ¿Por qué? Porque recuerden que entre 0 y 10, esto que está acá, este f alfa es 1. Entonces
pues simplemente no aparece más. Y ftr al cuadrado y br al cuadrado son constantes, los puedo sacar. Ok, más, porque esta es una componente de dos integrales. ftr cuadrado de nuevo, br cuadrado. Pude haber sacado factor común, ¿verdad? Pero no lo hice. Ahora va a estar integrado entre ¿cuánto? Entre 10 y 50. Pero en este caso, f alfa no es constante. En este caso, f alfa es variable. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? Voy a tener f alfa al cuadrado multiplicado por z de z. Ok. Ahora esta expresión se vuelve pues bastante larga, digamos, pero de aquí en adelante, más que todo, es tratar de sustituir todo aquello que pueda sustituir. Entonces voy a escribirlo una vez más, de manera que pueda escribir f alfa como realmente es, y luego ya solo sería cuestión de sustituir. Ok, y en este paso lo único que hice fue tomar f alfa y reemplazarlo por la ecuación que realmente f alfa es entre 10 y 50, obviamente. Entre 10 y 50 f alfa es esta ecuación que está acá. Y ahora pueden notar de que puedo sacar este 10, por ejemplo, que está acá, sustituir alfa, elevarlo al cuadrado, etcétera. O sea, ahora lo único que de aquí en adelante lo único que voy a hacer es sustituir esto por cada uno de sus valores. Ok. Ok, aquí lo pude haber hecho de un solo, ¿verdad? Pero decidí hacerlo paso a paso para no perderlo. Bueno, solo sustituí B20, bueno, esto es una constante, CP 0.8, FTR 0.82 al cuadrado, 88 al cuadrado, BR 30 al cuadrado, bueno, esto permanece igual, no integrado. Luego acá FTR al cuadrado 0.88 al cuadrado, BR 30 al cuadrado. Y recuerden que alfa es 0.156 y como tengo acá, bueno, un exponente elevado a otro exponente, pues tengo que multiplicar los exponentes y eso es lo que tengo acá. Ahora lo voy a reescribir una vez más de una forma un poco más reducida, haciendo algunas de las operaciones ya. Ok, entonces acá lo único que hice fue tomar esto que está acá, este producto, realizar el producto, luego elevar esto al cuadrado, realizar el producto, lo mismo acá. Y bueno, acá recuerden que tengo este 10 elevado a esto que está acá, significa que lo que está arriba está elevado a eso y lo que está abajo está elevado a eso. O sea, esto 0.156 por 2 es 0.312. Entonces significa que z está elevado a la 0.312 y que 10 está elevado a la 0.312. Y puedo sacar el 10 del integral, 10 a la 0.312 del integral porque es constante y solo me quedaría dentro del integral z elevado a la 0.312. Pero como tengo otro z acá, este que está acá y está elevado a la 1, tengo la misma base, multiplicación de igual base, entonces pongo la misma base y sumo los exponentes. El exponente de esta z es 0.312 y el exponente de esta z que está acá es 1. Entonces lo sumo y es lo que tengo acá. Esto, 0.312 más 1. Simplemente lo escribí así para que lo pudieran ver. Ahora lo que voy a hacer, siguiente paso va a ser integrar. Estoy tratando de llevarlo paso a paso para que no se confundan. Ok, entonces en este paso acá, ¿verdad? Lo único que hice fue integrar. La integral de esto que está acá es de z al cuadrado entre 2, integrado entre 0 y 10. Luego hice esta relación que está acá, me da 339.787. Y bueno, la integral de esto, obviamente le sumo 1 más, me va a dar z a la 2.312 entre 2.312. Es la integral de esto que está acá, integrado o evaluado entre 10 y 50. Ok. Ahora lo que voy a hacer es la evaluación nada más. Ok, entonces aquí lo que hice fue evaluar nada más y aquí pueden ver de que, por ejemplo, el límite inferior no lo evalué porque directamente 0. O sea, aquí me quedaría 0 entre 2, pues sigue siendo 0, multiplicado por esto es 0, solo evalúo el límite superior. Y en este caso sí evalúo cada uno de los límites, tanto el superior como el inferior, 50 y 10. Ok. Ahora, si hacen esta operación, les va a dar lo siguiente. Recuerden qué es lo que están calculando. Tal vez a estas alturas, entre tanta integración, han olvidado qué es lo que están calculando. Recuerden que lo que están calculando es FTZ. Ok. Entonces, FT multiplicado por Z es igual a, hacen esta operación completa que está acá y van a obtener 957.922.096. Ok.
Ahora, pero puedo sustituir FT porque yo conozco FT, ya la calculé de hecho. Aquí está. FT es 34.913 y acá también lo pueden ver porque lo coloqué acá, creo. 34.913, ¿ok? Entonces puedo decir 34.913 multiplicado por Z. Creo que ya todos ven a dónde voy a llegar con esto. Dónde estoy llegando. Igual a 957.922.096. Y puedo despejar Z. Puedo decir entonces Z es igual a ¿qué? Es igual a 957.922.096 entre 34.913. Bueno, acá hay algo que no había percatado, pues, y quiero rectificar esa parte. Y bueno, nada grave, obviamente es algo sencillo. Y es que por cuestión de unidades, lo que pasa es que en tanta integración no han podido percatarse las unidades, pero esto obviamente originalmente en todas estas ecuaciones, recuerden que la presión que salía en kilogramos sobre metro cuadrado, entonces la fuerza salía en kilogramos, no tonelada, y yo estoy escribiéndole en tonelada, entonces realmente son 34.913. O sea, porque recuerden de que en la hoja de cálculo que estaba utilizando acá, estoy dividiendo esto entre 1000, todo esto entre 1000, o sea que realmente esto es 34.913 kilogramos. Y para que sea consistente con las unidades de todo esto que está acá, porque recuerden que toda esta fórmula arrojaban unidades en metros, metros sobre segundo y kilogramos, obviamente la de la presión arroja en kilogramos, entonces tiene que ser consistente, entonces estos son 34.913 kilogramos. Entonces entre 34.913. Y esto va a dar un total de 27.437 metros, obviamente. Entonces, eso significa de que, ¿qué significa eso? Bueno, significa que si regreso acá, esta distancia Z, esta altura está ubicada a 27.437. Está ubicada a esa altura, 27.437 metros. Entonces puedo calcular algo que se llama momento de volcamiento y eso es importante, ¿ok? Eso es una de las cosas que necesito saber. Entonces, puedo decir, ahora que sé eso, bueno, puedo calcular el momento de volcamiento. ¿A qué es igual el momento de volcamiento? Bueno, el momento de volcamiento va a ser igual a la fuerza multiplicada por el brazo. Y la fuerza la puedo escribir en toneladas, eso ya da igual. 34.913 toneladas por el brazo, y el brazo es igual a ¿cuánto? 27.437. 27.437 metros. Entonces tendría un momento de volcamiento igual a 957 toneladas metros. Ok, el momento de volcamiento es un dato importante para el diseño. O sea, en el diseño de algunos elementos estructurales van a requerir conocer cuánto es el momento de volcamiento. Por eso ahorita les estoy mostrando cómo calcularlo. Ok, es un dato importante que necesitan conocer. Bueno, y sísmicamente también se puede calcular. Lo que pasa es que no lo hacía y no lo hice porque tuve que haber calculado la fuerza para cada uno de los niveles exactamente. Y no lo hice porque recuerden que el análisis era complejo, tridimensional y pues lo mostré para un nivel, pero lo que aplicó acá puede aplicar a eso, o sea, en cuanto al momento de volcamiento. Sería sencillo. Eso sería todo por la clase de hoy. Si les gustó el video, le pueden dar like, se pueden suscribir a mi canal. Si tienen alguna duda, me la pueden dejar en la caja de comentarios. Ya saben que si son mis alumnos, me pueden escribir, me pueden mandar un email, me pueden enviar un mensaje por WhatsApp o me pueden llamar directamente por cualquier duda. Eso sería todo por la clase de hoy. Chao.